en Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. Es noticia Venezuela. El gobierno anuncia una nueva etapa de diálogo con la Unión Europea y la apelación ante un tribunal británico por un claro acto de piratería, además de millones de dólares que están involucrados. Analizamos este hecho, lo ponemos en contexto en un marco de una diplomacia que avanza por parte del gobierno bolivariano en medio de agresiones internacionales. Es noticia Bolivia. El gobierno de facto intenta boicotear las próximas elecciones porque le tiene miedo al voto del pueblo. Este señalamiento del expresidente Evo Morales interpreta los intentos de los golpistas por proscribir al MAS, la principal fuerza política del país. La más reciente apuesta es acusarlo de un delito cometido meses después del golpe. Tenemos esa radiografía. En noticias Estados Unidos, el país alcanza un nuevo récord de positivos por COVID-19, esto en las últimas 24 horas. Los gobiernos que abrieron sus economías, a los locales, anunciaron que se cierran de nuevo, mientras que el gobierno federal, la Casa Blanca, centra en la compra de un fármaco para atender el virus su estrategia. Negocio o intento de contener el colapso del sistema de salud. Vamos a verlo en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Venezuela. En un acuerdo conjunto con el alto representante de la Unión Europea se decide mantener relaciones diplomáticas y de cooperación entre ambas partes. Entre tanto, continúa la disputa con Reino Unido por acciones de piratería sobre el patrimonio de Venezuela, en alianza con un sector de la oposición interna de Venezuela. Detalles a continuación. El canciller Jorge Arriaza anunció que en conversación con Josep Borrell acordaron promover contactos diplomáticos entre las partes en el marco del diálogo político, la cooperación y el respeto al derecho internacional. Así quedó sin efecto la declaración de persona no grata y expulsión de la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante Pedrosa, en Caracas, anunciada el pasado 29 de junio en respuesta a las sanciones impuestas por el bloqueo europeo sobre funcionarios venezolanos. Me parece que es lo mejor, lo más inteligente, lo apropiado y además lo que se corresponde con lo que nosotros buscamos. Que el mundo escuche la verdad de Venezuela. Que la Unión Europea entre en otro entendimiento. Y que haya una rectificación profunda, histórica, sobre el papel que la Unión Europea ha jugado en su relación con Venezuela. Entre tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez se pronunció en rechazo al dictamen de un tribunal británico que desconoce la legitimidad del presidente Nicolás Maduro e impone que solo el autoproclamado Juan Guaidó podrá acceder a las 31 toneladas de oro retenidas en el Banco de Inglaterra, valoradas en más de $1.000 millones. Una decisión absurda, errónea y extravagante cuando se pretende validar en una instancia judicial una situación tan alocada, encumbrada y alucinante como un diputado que se autoproclamó presidente de un país para tramar un complejo de acciones dirigidas a apoderarse de los recursos de un pueblo. Rodríguez indicó que Venezuela iniciará procedimientos legales para apelar el dictamen y abrirá una investigación sobre lo que calificó como un circuito internacional que busca apoderarse de los recursos del país, encabezado por Guaidó y su llamada embajadora en Reino Unido, Vanessa Newman. ¿Qué estaban negociando? El oro de los venezolanos, dejar el oro de los venezolanos en el Reino Unido para pagar junto al Esequibo
pagar, imagínense usted, un supuesto reconocimiento de este gobierno a Juan Guaidó. La vicepresidenta denunció además la vinculación de Newman con paramilitares colombianos y agentes del Pentágono. Tiene nacionalidad estadounidense. Entre el año 2009 y el año 2010 trabajó en Colombia con grupos paramilitares. Participó además en la elaboración del texto de contrainsurgencia del gobierno de Colombia y participa en los think tanks del Pentágono. Es un agente del gobierno de los Estados Unidos pretendiendo representar los intereses de Venezuela en el Reino Unido. Rodríguez reseñó también las afectaciones al pueblo venezolano en el contexto de la COVID-19 ante la ilegal negativa del Banco de Inglaterra al Banco Central de Venezuela de acceder a los recursos venezolanos para redireccionarlos en atención a la pandemia. Allí los hechos que analizamos de inmediato, con contexto, con historia. Ya les voy a contar por qué les digo todo esto. Vamos a conversar con José Roberto Duque, él es escritor periodista. Y este es su libro más reciente, Venezuela Crónica, cómo fue que la historia nos trajo hasta aquí. José Roberto, bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Tatiana. Este libro, antes de profundizar en él, que tiene todo que ver también en ese contexto, tiene mucho también del presente, aunque comienzas con el pasado. Sí. Y en este presente, en esta coyuntura, quiero conocer tu visión acerca de estos últimos sucesos. Por ejemplo, la noticia con la que amanece hoy Venezuela. Un tribunal británico decide que el presidente de un país no es Nicolás Maduro, sino un autoproclamado como Juan Guaidó, y que eso les permite entonces quedarse con miles de millones de dólares del pueblo de Venezuela que están en un oro en un banco británico. Sí, ahora escuchando a las declaraciones de nuestra canciller, uno puede verificar, entre otras cosas, que los procedimientos imperiales de apropiación de los recursos de otros países no han cambiado en un siglo, Tatiana. Hace exactamente 100 años, en 1920, Estados Unidos ejecutó una jugada exactamente igual a la que está ejecutando en este momento el Reino Unido. Estados Unidos le ordena a un autoproclamado que él colocó como presidente de Venezuela, llamado Juan Vicente Gómez, llamado Juan también, por cierto, le ordenó modificar todas sus leyes de hidrocarburos para ponerlas a favor de los intereses transnacionales de las compañías norteamericanas. En 1917, sabes que comenzó el conocido estallido del pozo Sumaque 1, que inicia la explotación de petróleo venezolano a gran escala. Y los primeros beneficiarios, los primeros saqueadores del petróleo del subsuelo venezolano fueron la Shell, ¿sí? La Royal Dutch Shell, una compañía anglo-holandesa. Estados Unidos decide que el petróleo venezolano no debe irse para Europa, sino que le pertenece a Estados Unidos. Y mediante unas artimañas, unas jugadas que no deberían sorprendernos en este momento, hizo exactamente lo mismo, Tatiana. Le ordenó a un tipo que ellos pusieron como presidente que validara con unas firmas y con una tramoya con cierto aspecto legal que le cediera toda la riqueza del subsuelo venezolano a Estados Unidos. Esa es la versión resumida del chisme. Actos, José Roberto, que no tienen otro nombre, es una piratería. Sí. Suceden ahora en el siglo XXI, cuando hay supuestamente un sistema mundo más avanzado, después de la Segunda Guerra Mundial, con una organización de Naciones Unidas que supuestamente protege principios de autodeterminación, de soberanía, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa entonces con todo eso? Bueno, lo que me agrada del discurso y la posición de nuestro gobierno, del gobierno de Venezuela, es la claridad con la que le está hablando al pueblo. Aquí hay un proceso de rapiña, de piratería, de saqueo, un robo descarado. Aquí entre venezolanos en conversaciones normales eso tiene un solo nombre, ese es un acto de malandreo, hermana. Nos pusieron una pistola en el pecho y nos dijeron, dame tus recursos, y se llevaron los recursos. ¿Por qué? Bueno, porque tienen más fuerza que nosotros. Y esa es la idea clave, es un acto de fuerza. Hay mucha gente que ingenuamente cree que el proceso de reclamo y de solicitud de reconsideración de las medidas va a lograr que el imperio dé marcha atrás. Bueno, el imperio británico no va a dar marcha atrás. Es un acto de fuerza, no es un acto jurídico, no es un acto basado en
en leyes ni en el, ¿cómo le dijiste tú ahorita? En un acto de relación civilizada entre países civilizados. No, es un vulgar malandreo. Vinieron a llevarse los recursos y ese oro se queda en el Reino Unido. Ya veremos hasta cuándo. Ya veremos hasta cuándo. Entonces, todo lo que ha hecho la oposición, que precisamente es parte de todo esto, que se llena sus bolsillos, José Roberto, no es para buscar un rédito político, porque en todo eso ha fracasado. Lo que estaban haciendo entonces era lograr precisamente esto, llenarse sus bolsillos, y también a aquellos que los estaban acompañando, en este caso, por ejemplo, el gobierno británico. Sí, hay algo que la oposición venezolana debe estarse preguntando a esta hora, y es ¿qué está haciendo el clan Guaidó con tantos recursos que le están sirviendo en bandeja de plata? Son miles de millones de dólares. Son miles de millones de dólares. Uno pudiera decir, ok, como ellos han armado una tramoya, un supuesto cuerpo diplomático al servicio de un gobierno inexistente, que es el de Juan Guaidó, entonces eso se lo están distribuyendo entre los embajadores. Pues no, porque a una señora que nombraron embajadora en Chile tuvo que renunciar porque no tenía plata, no tenía cómo sobrevivir en Chile. Así que Guaidó no está distribuyendo entre esas personas las riquezas que está obteniendo vía Citgo, vía monómeros y vía otro tipo de saqueo. Entonces, ¿qué está haciendo Juan Guaidó con su plata? Con el dinero de los venezolanos que Estados Unidos y otras potencias le están ayudando a sacar. Bueno, es fácil imaginarse que las potencias se están quedando con una buena parte y el resto le quedará a Juan Guaidó y a su clan muy cercano. Ya llegará el momento en que ese caballero explique qué está haciendo con tantos recursos, porque es mucha plata. A propósito de todo ello, recordamos el nombre de tu reciente libro, Venezuela Crónica. ¿Cómo fue que la historia nos trajo hasta aquí? ¿Y cómo fue que la historia entonces nos trajo hasta aquí, José Roberto? Exactamente mediante la apropiación violenta de nuestros recursos. ¿A la fecha que te remontaban, 1917, 1920? Correcto. La gente de la editorial Tinta Limón de Buenos Aires me propuso que escribiera un libro justamente para responder esa pregunta, ¿no? Para que los argentinos y los lectores no venezolanos se enteraran de cómo fue que nos metimos en este paquetón tan extraño, ¿no? La gente se sorprendía de que en el año 2019 los venezolanos no consiguiéramos gasolina y que tuviéramos un apagón inmenso en 22 estados del país. La gente no se explicaba cómo un país con tantos recursos como Venezuela hubiera llegado hasta ese momento. Entonces me dijeron, por favor, échanos este cuento para nosotros entender. Y ellos creían que mi relato iba a comenzar desde 6 meses para acá, desde la muerte de Chávez para acá. Yo le dije, no, porque no vas a entender el chisme completo. El chisme tengo que contártelo desde hace un siglo para acá. Y ese fue chisme profundo, José Roberto. Sí, profundo en su contenido, superficial en su lectura, porque ya es hora de darle lecturas profundas, pero con el lenguaje de nuestro pueblo, para que el pueblo entienda o recuerde algunas cosas que no le contaron bien. Y con respecto a ello, haces una referencia profunda acerca del petróleo, que ha marcado la historia de este país. Sí, no solo el petróleo, mira, toda la forma en que Venezuela gestiona o permite que le gestionen sus fuentes energéticas, es decir, ¿qué son las fuentes energéticas? Petróleo, electricidad, alimentos, agua, todo, y combustibles. Todo lo que gira alrededor de las cosas que mueven al país no la diseñamos nosotros, no la decidimos nosotros, eso lo diseñó Estados Unidos. Por eso les resulta tan fácil a ellos darnos golpes de vez en cuando que a nosotros nos duelen y de los que nos cuestan recuperarnos, ¿no? Es decir, ¿cómo dejamos a los venezolanos sin energía eléctrica? Bueno, le tiramos una bomba al Guri, eso fue lo que hicieron, así de sencillo. Esa construcción absurda en la cual la fuente que surte de electricidad a 70% del país se encuentra por allá botado a 800 kilómetros de la capital y a 1000 y pico de kilómetros de su punto más lejano, eso no lo decidimos nosotros, eso lo decidió Estados Unidos. Entonces agarras un alicate y 2 destornilladores, hermano, y nos dejas sin luz a todo el país en cuestión de momentos. Es decir, que los procedimientos desde hace un siglo para acá no es que han avanzado mucho, ¿sabe? Una inteligencia, una tecnología, una cosa no es exactamente lo mismo que nos han estado haciendo desde el año 1920 para acá. Y todo esto Estados Unidos lo sabe bien, pero probablemente en los últimos años, para hablar de pasado y hablar de presente también, se mostrará sorprendido porque es un pueblo muy resistente, este pueblo, este momento.
Sí, nos han hecho el favor de entrenarnos para un momento que va a ser inevitable en todas las ciudades capitalistas del mundo, que es el momento del colapso. Es decir, eso hablas en el libro, del colapso. Lo refieres desde distintos puntos de vista. Sí, porque el llegadero, Tatiana, qué lástima que a lo mejor vamos a estar muy viejitos para cuando ese momento llegue, pero cuando una ciudad como Nueva York o como París se enfrente a la situación de colapso a la que hoy están sometidas ciudades como Maracaibo, San Cristóbal, Valera, por ejemplo, cuando Nueva York sea como San Cristóbal, entonces los venezolanos que tengamos memoria, y sobre todo memoria corporal, aguante físico, diremos, caramba, ya nosotros pasamos por eso. ¿Te refieres a la memoria cotidiana? Sí, señor. Cuando veamos a los norteamericanos sufriendo como lo estamos haciendo ahora, vamos a decir, yo pasé por eso, yo sobreviví a estas situaciones, ahora vamos a ver si los tipos que nos metieron en esto van a ser capaces de sobrevivir también. Pero la diferencia es que este pueblo ha sobrevivido en este momento, además cotidiano, con todo lo que se ha vivido, y probablemente ellos no lo harán. Así es, porque entre otras cosas, porque nosotros lo hemos asumido con un sentido del humor del que tú te das cuenta, ¿no? Es cuestión de salir a la calle y tener los ojos abiertos para darse cuenta cómo este pueblo no solo sobrevive, sino que se las ingenia para buscar, alternativas de sobrevivencia en este momento de ataque masivo. Y en todo este proceso es además importante hablar de la llegada del presidente Chávez, porque parte de esa resistencia tiene mucho que ver también con el gobierno bolivariano y con el chavismo. Sí, justamente el chavismo consiste, y esta es una de las ideas centrales del libro del que estamos hablando, de Venezuela Crónica, el chavismo consiste justamente en el momento en que debemos preparar a la ciudadanía para que el tipo de ciudadanía que nos impuso Estados Unidos desaparezca. Eso que llaman el regreso a la normalidad, eso en Venezuela va a tardar un poco más que en el resto del mundo, ¿no? Que en el resto de los países. Lo que pasa es que ahora le llaman la nueva normalidad, que resulta bastante paradójico, porque si es nuevo, ¿cómo va a ser normalidad? Pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo. Correcto, entonces, vivir al margen del colapso o con el análisis puesto en la situación de colapso que viene, porque el capitalismo va a colapsar, esa es nuestra tarea como militantes revolucionarios. Hasta ahora te he estado hablando como periodista, pretendidamente imparcial, pero yo no soy una persona imparcial. Yo formo parte del pueblo profundo de Venezuela, me considero parte de ese pueblo resiliente al que tú haces referencia, y este es el momento de quitarme el tapabocas y decirte por todo el cañón, hermana, nuestra tarea militante consiste en decirle al pueblo viejo, lo estás haciendo bien por aquí, lo estamos haciendo mal por aquí, pero nuestra tarea no es ver cómo pasa la historia, sino construir una nueva historia. Sí, y una nueva historia. Este es un debate además en tiempos de pandemia, que también lo incluimos porque es en este tiempo donde aparece tu nuevo libro, José Roberto, y es que ¿cómo será este colapso del capitalismo? Hay muchas teorías, hay hipótesis, hay profundas reflexiones. Lo cierto es que no lo sabemos, porque también sí es cierto, es que quienes conformaron y crearon el capitalismo tienen rápidas y formas nuevas y capacidad para reinventarse. Pues creo que nuestra capacidad de reinvención va a una velocidad superior a la del capitalismo. Yo no me cansaré nunca de repetir que los procedimientes imperiales no han cambiado desde hace un siglo para acá. Bueno, ahí estaba el ejemplo inicial de esta conversación. Perfecto, es una ciudad, un modelo de ciudad industrial que se forjó durante el siglo XIX, se galvanizó durante el siglo XX y ahora ya no tiene alternativa. Hay un llegadero tecnológico que se llama Internet. El día que Internet, que la gente cree que es una cosa muy sólida, que no se va a acabar nunca, pero el día que tú le eches tijera a unos cables y hagas colapsar 2 o 3 servidores en el mundo, nos quedamos sin red mundial de la información. Entonces vamos a tener que regresar a un momento de la ciudad precapitalista, ¿no? Posiblemente a un proceso de ruralización de los procesos, y ya nosotros pasamos por eso. Ya los caraqueños, ¿no? Que los habitantes de la ciudad más cosmopolita que tenemos en Venezuela, ya saben eso, en qué consiste eso de ir por las carreteras a buscar manantiales de agua para surtirse de agua potable. Los caraqueños ya tienen el cuerpo entrenado para hacer esas cosas. Vamos a ver si en Nueva York logran hacer lo mismo. Y José Roberto, ¿y en los procesos comunales?
Los procesos de comunalización van más lentos de lo que yo quisiera comentarte en este programa. No es el momento de ponerse fatalista y tal, pero salvo 3 experiencias notables, superpotentes que están ocurriendo en Venezuela, me refiero por allá al municipio Simón Planas, me refiero a la alcaldía de Barcelona, del municipio Simón Bolívar, en Anzoátegui. Sí. Salvo unos casos donde están ocurriendo cosas insólitas, revoluciones a una velocidad que deseaba el comandante Chávez que fuera así. Salvo esos 2 y 4 o 5 casos focales por allí, creo que andamos un poco lentos en eso, pero vamos para allá. Se erigen estos ejercicios como ejemplos de que sí es posible avanzar hacia este estado comunal. Ojalá seamos capaces de reproducir esas experiencias y ya tendremos tiempo de hablar sobre eso porque son experiencias buenas, que valen la pena. Sí, y bueno, y que de hecho será parte también de la resiliencia si lo revisamos hacia futuro. Correcto, hay un momento en que ya resiliencia no puede consistir en una actitud personal o de una familia o de una localidad. Nosotros tenemos que darle característica de estrategia nacional al proceso de resistencia anticapitalista y yo creo que andamos en eso. Va a tardar, pero vamos para allá. Claro. Ahora, con respecto al legado del presidente Hugo Chávez, al chavismo como tal, es en un momento en donde dentro de Venezuela hay una gran claridad sobre el proceso para millones de personas que se consideran chavistas y que el presidente de Venezuela es un chavista, ¿no? Sí. Porque mantiene además el legado y el mismo plan de desarrollo, objetivos, etcétera, etcétera. Sin embargo, fuera de Venezuela parece que también, incluso desde el mismo progresismo, intenta invisibilizarse. ¿Eso también lo contemplas en el libro? Algo lo asomo porque hay un capítulo que es el capítulo final que se refiere a las actitudes de cara hacia el futuro y está justamente dicho eso, cuál va a ser el rol de las izquierdas y de los aliados actuales y potenciales en el futuro cuando Venezuela se aproxime al colapso y ocurran cosas dramáticas que Estados Unidos nos está anunciando hace rato que van a ocurrir. No es hora de ponerse apocalíptico, pero como de lo que estamos hablando es de la reconstrucción o de la construcción de un país posible, entonces tenemos que tener previsto el momento en que de verdad nos colapsen por completo y pasen a otra etapa de la acción y basta mirar al vecino, ¿no? Al vecino occidental, a Colombia, para darnos cuenta de que los planes de agresión directa existen. Eso no pertenece al terreno de la fantasía, eso se está ensayando. Habría que mirar también a manera de ejemplo desde el otro lado y en el Caribe a Cuba, con tantas décadas de resistencia. Sí, señor, esos son nuestros maestros como pueblo, como gobierno que entró en la onda de la resiliencia hace años, ¿no? Ya tienen 60 años en este asunto, así que habrá que bailar pegado como lo hemos hecho hasta ahora con los cubanos y con la República de Cuba. Para despedirte, José Roberto, leer el libro entonces es entender el momento que está viviendo Venezuela y parte también de nuestra América Latina con el anhelo de gobiernos que tengan una forma de ver un mundo distinto y de hacer un mundo distinto. Correcto, sí, el libro es un intento primero por refrescarnos la memoria, ¿no? A muchos venezolanos, seguramente algún lector avesado, algunos historiadores, estudiantes de historia y tal, lean el libro y lo noten un poco lleno de lugares comunes, pero hay cosas muy obvias que se nos olvidaron, o nos hicieron que nos olvidáramos a los venezolanos de algunas cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, eso es la imposición de presidentes por parte de Estados Unidos, por ejemplo. Hubo uno que intentaron poner, pero el hombre enloqueció, eso fue en los años 40, no sé si te suena el nombre de Diógenes Caballero. No. Bueno, eso ha pasado a ser parte del anecdotario chistoso de la historia de Venezuela. Bueno, esos cuentos están contados en el libro para que los venezolanos sepan, entiendan que Estados Unidos parece un monstruo muy poderoso, pero no se cansa de repetir los mismos chistes desde hace un siglo para acá. De repetir las mismas fórmulas. Exactamente, el mismo parlamento. Muchísimas gracias, José Roberto. Un placer. Muchas gracias. Gracias a ti. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia. El gobierno de facto intenta boicotear las próximas elecciones porque le tiene miedo al voto del pueblo. Este señalamiento del expresidente
Evo Morales interpreta los intentos de los golpistas por proscribir al MAS, al Movimiento al Socialismo, la principal fuerza política del país. La más reciente apuesta es acusarlo de un delito cometido meses después del golpe. Tenemos esta radiografía y la analizamos en minutos en El Noticia. En Noticia Bolivia, dirigentes opositores al gobierno de facto liderado por Yanine Áñez denuncian una serie de intentos que pretenden proscribir al MAS y PSP, la organización política más grande y potente del país. Texto de clima electoral que prevé la realización de elecciones generales para el próximo 6 de septiembre. El candidato presidencial Luis Arce acusó al gobierno de facto de planificar una hipotética ilegalización del MAS. Vamos a hacer la denuncia internacional de esta intención de proscribirnos al movimiento al socialismo, que como todos saben, en la intencionalidad de voto de todas las encuestas, incluida la encuesta que maneja el propio gobierno, liderizamos. El ineficiente manejo de la pandemia, la crisis económica y la debilidad institucional, entre otras problemáticas, exponen una clara desventaja para la candidatura de Áñez a la presidencia, apreciaciones que han sido reflejadas por recientes sondeos, como el publicado por la Fundación Friedrich Ebert, que otorga a la mandataria de facto apenas de 2,5 sobre 10 puntos de evaluación de gestión. Voceros del MAS han rechazado las políticas implementadas por el gabinete de facto, como la parlamentaria Eva Copa, quien denunció a través de su cuenta Twitter los deficientes 9 millones de familias en un país de 11 millones de habitantes. No es coherente, no hay hogares que sobrevivan 4 meses de 40 con solo 500 bolivianos. Ahora anuncia un plan de empleo para 4,5 millones de bolivianos. Use bien los datos. Saben que es simple demagogia electoral. Asimismo, el expresidente Evo Morales se enfrentó al secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien defendió el informe que sirvió como pilar para desconocer internacionalmente el proceso electoral que desembocó en el golpe de Estado de noviembre pasado. Al respecto, Morales expresó en Twitter: Luis Almagro es protagonista de uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de la OEA. Fue una pieza clave del golpe de Estado contra la democracia de Bolivia. Su informe es el verdadero fraude y él es directo responsable de las masacres y de la crisis económica del país. Bolivia vive una convulsión social e institucional a raíz de la crisis política desencadenada por el golpe de Estado que depuso a Evo Morales y Álvaro García Linera de la presidencia y vicepresidencia del país el pasado 11 de noviembre. A esto se suma la destitución, persecución e inhabilitación de decenas de dirigentes del MAS que ponen en cuestionamiento las garantías democráticas del proceso eleccionario convocados para el próximo mes de noviembre. Y en este contexto es que se enfrentan entonces el MAS, el Movimiento al Socialismo, todos los partidos a una campaña presidencial prevista para el próximo 6 de septiembre. ¿Cómo va esto? Le preguntamos a nuestro corresponsal desde La Paz, Freddy Morales. Hola Freddy, buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches, saludos desde La Paz. Es una campaña muy difícil, no solamente por las condiciones en que debe realizarse debido a la pandemia del COVID-19, sino a esta decisión, a esta obstinación del gobierno de facto para sacar de la carrera electoral al favorito según las encuestas previas sobre tendencia de voto, es decir, al movimiento al socialismo. El gobierno de facto, Tatiana, está jugando a dos caras. Por un lado, a que no hayan elecciones el 6 de septiembre, a que sigan postergándose. Recordemos que estas elecciones debían realizarse el 3 de mayo,
y debido a la pandemia precisamente fueron aplazadas primero para el 2 de agosto y ahora para el 6 de septiembre. Y el gobierno de facto, que está entre el tercer y cuarto lugar con su candidata Yanine Áñez, está intentando continuar aplazando estas elecciones con el argumento del crecimiento de casos de la pandemia en el país. Una situación que, dicho sea, es muy inestable debido a que no se realizan pruebas para saber con más o menos cierta realeza, con cierta realidad, qué es lo que está pasando en cuanto a los contagios y a la veracidad de la pandemia en Bolivia, cuál es la magnitud de la pandemia, porque no se realizan pruebas. Se ha llegado al extremo de que hay seguros de salud, que los más grandes del país, como el de la Caja Nacional de Salud Estatal, que ha suspendido la toma de pruebas en Santa Cruz por falta de reactivos. Y esto se está replicando en varias ciudades grandes y ciudades intermedias de Bolivia. De modo que ese es el marco general y se tienen informaciones parciales sobre lo que supuestamente está ocurriendo respecto de la pandemia. Esta es una de las caras a que juega el gobierno de facto. La otra es simple y llanamente sacar del juego electoral al movimiento al socialismo. Y para esto tiene dos posibilidades también. Una es una demanda que está en curso y a la que se ha sumado el Tribunal Supremo Electoral por fraude contra Evo Morales y contra otros miembros de ese gobierno, que de prosperar, la idea es quitarle la personería jurídica al movimiento al socialismo para que no pueda participar, para que no tenga un partido, una sigla con el cual participar legalmente en el proceso electoral. Es una de las variantes. La segunda es la vía judicial simple y llana. Según palabras del ministro de Justicia, el señor Coimbra, son más de 60 los procesos ya instaurados contra Evo Morales, varios de sus ministros, pero sobre todo en todos estos procesos está el candidato presidencial del movimiento al socialismo, el señor Luis Arce, que debemos reiterarlo, según las encuestas previas de tendencia de voto, ocupa el primer lugar. En segundo lugar estaría Carlos Mesa. En tercer y cuarto lugar, disputando el tercer y cuarto, la señora Yanine Áñez, que es una de las 8 candidatas que participan en el proceso electoral. 7 de las candidaturas que están participando son de los sectores conservadores de Bolivia. Esa es la situación, Tatiana, hasta el momento respecto del proceso electoral. Situación muy compleja, de hecho, un contexto difícil y además, como bien lo recuerdas, es necesario hacerlo, de una pandemia y el mal manejo por la COVID-19 en el país. Freddy, gracias por todos esos datos, por esas informaciones. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos al análisis con Sonia Brito Sandoval, vía telefónica. Sonia es diputada del MAS en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Diputada, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Telesur, un saludo fraterno a ustedes. Muchísimas gracias. Diputada, el más reciente señalamiento que hace el gobierno de facto en contra del MAS es por un acto de corrupción que dicen que culpan directamente al expresidente Evo y a varios ministros, pero resulta que las fechas no cuadran porque esto fue después de que se había dado el golpe de Estado. Si está la información tan clara, la pregunta es, ¿la justicia, creen ustedes que lo asumirá con tal nivel de claridad? ¿Qué hacer para que eso suceda? Bueno, hemos visto que el gobierno está realmente desesperado porque todas las últimas estadísticas muestran a Luis Arce con una gran ventaja en relación a todos los otros candidatos. En realidad estamos hablando que se habría duplicado prácticamente la intención de voto de solo hace unos 3 meses atrás. Esto está llevando de que el gobierno vea diversas estrategias, primero para no ir a elecciones, ha realizado muchos esfuerzos porque no se ven las elecciones. Al final, cuando ya ha salido la convocatoria y después de mucha presión ha tenido que promulgarla. Están ensayando varias opciones. Una de ellas es quitar la sigla al MAS, inhabilitar al MAS por el supuesto fraude que nunca se comprobó o por cualquier otro motivo, y también hacer procesos al candidato presidencial Luis Arce. También se ha hablado al candidato vicepresidencial
en realidad están ensayando diversas opciones donde saquen al movimiento al socialismo del camino, ante la imposibilidad ya que tienen de tener las elecciones toda vez que ha salido la convocatoria y ha sido promulgada la ley de convocatoria de elecciones. Están viendo qué opciones tienen y han empezado a hacer una campaña en la que mediáticamente están deteniendo gente. El día de hoy han detenido a 5 jóvenes, 2 menores de edad, hace 2 días a otros 3, y así inventándose grupos terroristas, inventándose conflictos. Lo que ellos quieren es crear un clima ficticio de malestar para suspender las elecciones. Entonces están ensayando por diversas formas, diversas estrategias, y se han inventado un tema ahora de lo más absurdo sobre un proceso de compra de un software que fue detenido justamente con este nuevo gobierno. Se quedó pendiente ese proceso de adquisición del software. Y esa es la razón por la cual ahora se lo está acusando a Luis Arce con la intencionalidad, insisto, de no permitir ninguna posibilidad que el MAS pudiera participar. Bueno, lo que pasa es que además están también ellos preocupados porque una elección sin el movimiento al socialismo en realidad no sería una elección, ¿no? Estamos hablando de las grandes mayorías del país, de la primera fuerza, una fuerza que ahora se muestra absolutamente contundente, y es lo que tiene muy preocupado al actual gobierno. Sí, diputada, la escucho atentamente y ante tal claridad de la radiografía que ustedes tienen, lo difícil que se hace adelantar una campaña así para el MAS, para el movimiento al socialismo, ¿qué estrategias se plantean? Estrategias públicas, estrategias que se puedan decir ante una situación tan compleja. Bueno, han pasado tantas cosas en Bolivia desde la última elección, desde el momento en que nos arrebataron el triunfo de octubre del año pasado, que de verdad yo personalmente creo que no necesitamos ya hacer ninguna campaña. Absolutamente convencido de lo que es una propuesta alternativa al MAS. La estamos viviendo ya 8 meses de gobierno, donde se ha visto corrupción, nepotismo, ineficiencia, justo en un periodo de emergencia ante la lucha contra el COVID. Tenemos un gobierno absolutamente ineficiente, y eso está viendo el pueblo. Y más aún los millonarios préstamos que se está haciendo este gobierno, los recursos que está sacando del Banco Central de las reservas y el mal uso de estos recursos, toda vez que absolutamente en todas las acciones que se inician se encuentran enfermos de corrupción. Entonces yo creo que ya no es necesario hacer campaña. El pueblo se está dando cuenta, y de ahí que hay tanta claridad, tanta contundencia en la gente de decir tiene que volver el MAS, ¿no? Posiblemente los otros frentes, bueno, la actual presidenta es también candidata, ya ha iniciado una millonaria campaña ya hace varios meses atrás, es la única que tiene unas gigantografías en todos los departamentos, en diversas plazas, en diversos lugares, son los que están realizando, además que hacen campaña todos los días por los medios de comunicación, con recursos del Estado, por supuesto, a título de mostrar las supuestas actividades de Estado, pero en realidad es campaña política. Y yo creo que de verdad es un periodo tan especial. No estamos enfrentando unas elecciones comunes, estamos frente a unas elecciones complejas donde salimos de una crisis por una denuncia que nunca comprobaron de supuesto fraude, y ahora frente a una pandemia no nos queda al pueblo otra que ir a las elecciones sin mayores campañas. De verdad creo que el pueblo está absolutamente claro y decidido por quién va a votar. Sí, diputada, pero pensar en no hacer campaña y dejar espacios que pueden ser importantes para llegar a otros sectores que probablemente pueden ser recibidos o que reciben con
con agrado, con interés ante tal situación de crisis que está viviendo el país, es dejarle espacio a estos otros gobiernos, a estos otros candidatos que en general todos apoyaron el golpe de Estado. Sí, de todas maneras vamos a privilegiar la propuesta estratégica, programática que tiene nuestro gobierno, bueno, nuestro partido. Como propuesta de gobierno tenemos un plan de trabajo, un programa que ha presentado hace poco tiempo, el plan contra el coronavirus, por ejemplo. Parece que vamos a tener que convivir con esta pandemia durante un buen tiempo más y esa será la prioridad. Entonces vamos a privilegiar la difusión de nuestro programa, de la propuesta que tenemos como país. Con el movimiento al socialismo, Bolivia logró 14 años de desarrollo fundamentalmente económico, además de las otras ventajas democráticas que tuvimos en cuanto a la presencia de los grandes sectores populares en espacios de toma de decisión, el tener una democracia participativa, pero además el de haber logrado la redistribución de la riqueza, haber logrado que Bolivia sea un país económicamente estable, el que logró el mayor crecimiento económico durante 6 años consecutivos. Y bueno, todos estos elementos son parte de una visión distinta de país, a una visión alternativa al modelo neoliberal, y eso hace que nuestras propuestas tengamos que difundirlas. Yo creo que esa será la prioridad. Ahora serán las redes. Estamos en un momento difícil, estamos en cuarentena, no vamos a poder hacer las grandes concentraciones de miles de personas a las que está acostumbrada a hacer el movimiento al socialismo. Una convocatoria de Evo Morales, una convocatoria del MAS, concentraba a miles de personas, ¿no? No haremos eso ahora, no haremos pintados en las calles, porque creemos que ahora es un momento difícil, complicado. Los recursos incluso están dirigidos, hemos planteado nosotros como partido político que los recursos que debía darnos el órgano electoral sean ocupados para la lucha contra el coronavirus. Entonces estamos en un momento complicado, estaremos a la altura de este momento, no vamos a hacer las campañas acostumbradas, más que difundir nuestro programa, decir nuestra palabra. De verdad, creemos en el pueblo, tenemos la seguridad de la fortaleza que vemos en el pueblo, sí, en la visión de la gente, y esa será nuestra mejor campaña. Muchísimas gracias, diputada, por ayudarnos a entender la complejidad de este momento, ya en tiempo prácticamente de campaña electoral. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Un saludo para usted. Un saludo para usted. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticias. Al volver en Noticias Estados Unidos, el país alcanza un nuevo récord de positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Los gobiernos que abrieron sus economías, los gobiernos locales, anuncian que se cierran de nuevo, mientras que el gobierno federal, la Casa Blanca, se centra en la compra de un fármaco para atender el virus. Nos preguntamos, ¿negocio o intento de contener el colapso del sistema de salud? Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia. A Estados Unidos, el país registra una cifra récord de personas contagiadas y fallecidas por COVID-19. El gobierno Trump compra el fármaco Remdesivir y acapara toda su producción como parte del tratamiento contra el virus. Vamos a ver de qué se trata este supuesto remedio. Casi 2.800.000 contagiados es la cifra que alcanzó Estados Unidos y alrededor de 130.000 fallecidos a causa de la COVID-19.
La primera economía del mundo se mantiene como epicentro de la pandemia y la curva de infectados sigue en ascenso. Tan solo este miércoles se registraron 52.898 nuevos contagios de coronavirus en 24 horas, marcando una cifra récord desde el inicio de la pandemia. Según el balance de la Universidad Johns Hopkins, los fallecidos correspondientes a esa jornada superan las 700 víctimas. El descontrol se atribuye a la apresurada reapertura de la economía promovida por Trump en busca de su reelección, rebrote que ha provocado una crisis sanitaria no vista desde abril. La cifra de nuevos casos detectados es la más alta registrada en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia. En la víspera, Texas superó su récord diario de contagios al registrar 8.076 casos, casi 1 millar más que el día anterior. El repunte de infecciones ha obligado a algunos estados a dejar en suspenso los procesos de desconfinamiento. El gobierno de Trump presume de una solución con el acaparamiento del fármaco Remdesivir, una droga producida por la farmacéutica Gilead Sciences, siendo el primer medicamento aprobado por las autoridades estadounidenses para el tratamiento de la COVID-19. Me complace anunciarles que Gilead ahora tiene una autorización de emergencia de la FDA. Y saben que es porque ha sido un tema candente en los periódicos y en los medios últimamente. Un tratamiento importante para los pacientes hospitalizados por coronavirus. No hay suficientes estudios que demuestren la capacidad de reducir la mortalidad, ya que no supone una cura radical de la enfermedad. Según expertos, es un antiviral de eficacia moderada y puede representar riesgos a la salud. Se acaba de publicar un artículo sobre el Remdesivir que representa un desafío para cualquier metodología, porque por primera vez alguien se atreve a publicar un estudio donde no hay ningún elemento de comparación. No se compara este tratamiento con nada, ni siquiera históricamente. Así es que absolutamente fuera de lo común, y así lo único que notamos en este artículo es que este fármaco tiene una toxicidad considerable, es decir, en un 60% de pacientes hay efectos secundarios. El Departamento de Salud y Servicios Humanos informó el acuerdo con Gilead, que proveerá 500.000 tratamientos, equivalente al 100% de la producción de julio, 90% de la producción en agosto y 90% de la producción en septiembre. Remdesivir, un antiviral administrado por vía intravenosa que ralentiza la producción de nuevas partículas de virus y como resultado, una infección viral se desarrolla con menos rapidez y algunos pacientes en estado grave se recuperan en una media de 4 días antes de lo habitual. Lo que es considerado por analistas un fracaso de la administración Trump por el deficiente manejo de la crisis, ahora representa un gran negocio para empresas farmacéuticas con supuestas panaceas que no gozan de estudios avanzados hasta el momento. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello James Serly, miembro del Consejo del Instituto de Estudios Políticos de Washington, D.C. Nos acompaña precisamente desde Washington, la capital. James, qué placer, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, buenas noches a ustedes. Es una situación muy, muy mala aquí en los Estados Unidos. Eso precisamente estamos revisando, más de 2.700.000 personas contagiadas en las últimas 24 horas, más de 50.000 personas que han fallecido. Es una situación muy, muy crítica. Sin embargo, desde el gobierno federal, pareciese que la intención de tratar de virar la información va hacia estas decisiones, por ejemplo, como el nuevo fármaco. La situación real se entiende, se percibe en las calles, en gobiernos locales, en los gobiernos distritales. ¿Se entiende la dimensión de la crisis que se está viviendo, James? Bueno, yo creo que todos los sectores de la población aquí en los Estados Unidos entienden bien que es una crisis profunda y que está expandiendo a pesar de tener distintos narrativos de lo que está en proceso. Las estadísticas están objetivamente indicadores de tan grave la situación. Realmente no se funciona
el gobierno federal. El gobierno concentrado ejecutivo en la Casa Blanca no tiene un plan o tiene un plan de hacer nada. Realmente es una orientación de anarquía a permitir los estados asociados con el Partido Republicano a determinar sus propios caminos sin dar reconocimiento que las fronteras estatales no son murales a parar el coronavirus. Y los partidos, el Partido Democrático ni tampoco tiene el poder de imponer una estrategia nacional. Es un momento muy, muy destructivo de los Estados Unidos y se revela la problemática fundamental de nuestro sistema económico y política. Y vamos a ver lo que va a pasar con los ciudadanos. Yo espero que muchos de los ciudadanos van a repudiar al gobierno de Donald Trump, incluyendo algunos de los miembros del Partido Republicano. Es un gran crisis política y ética también aquí. Horas en Estados Unidos, 2.732.639 personas contagiadas, 128.651 muertos. Entonces, ¿a quién le duelen estos muertos, James? ¿Quién los llora? Además de sus familias, en términos de comunidad, en términos de sociedad, ¿quién llora a estos muertos? Bueno, yo creo que muchos de los ciudadanos se lloran por la mortalidad de ciudadanos a través del país. Pero el gran problema para nosotros también es un problema de socialización cultural, política, a esperar para los funcionarios de gobierno a identificar y a resolver problemas o a identificar oportunidades. Y la realidad es que no se funciona este sistema político ni tampoco económico en este momento. Entonces, los ciudadanos deben actualizarnos realmente a confrontar en cada estado, tratando a desarrollar una estrategia nacional. Pero es muy, muy difícil en este momento y yo espero que Donald Trump va a hacer algo mucho más extremo en la arena internacional, tomar la atención del pueblo afuera de los Estados Unidos. Una posibilidad de un ataque, por ejemplo, en Venezuela, otros o con Irak. Es un momento es una locura aquí en este momento y no sé cómo vamos a resolverlo. Sí, ahí permíteme preguntarte algo, porque siempre se ha cuestionado que el pueblo estadounidense poco o nada o más o menos, pero nunca muy interesados en la política exterior estadounidense. ¿Qué opinas entonces de ello? ¿Qué tanto interés puede tener el pueblo norteamericano en una eventual invasión a Venezuela o una nueva agresión a Irak o que regresen las tropas a Afganistán, etcétera, etcétera? Cualquiera de las cosas que se le pueda ocurrir a la Casa Blanca. Desafortunadamente hay muchos problemas porque la historia de socialización a través del rango de perspectivas ideológicas y políticas es asumir que los Estados Unidos es un país distinto, singular en el mundo y estamos enfocados sobre la negociación de poder adentro del país, permitiendo a ambos partidos realmente a colaborar en amenazas a través del mundo. El gran ejemplo cada año es la situación de los palestinos, por ejemplo. Ni los democráticos ni los republicanos realmente están reorganizando una política hacia justicia en este caso. En el caso de Venezuela, siempre hay una posibilidad que Venezuela es el blanco de miembros de ambos partidos. Entonces estamos tratando de educar a la población sobre la necesidad de no solamente enfocar sobre las políticas internas, pero también asumir una perspectiva de justicia sobre relaciones multilaterales. Pero es muy, muy difícil porque tenemos dos candidatos muy débiles
el loco de Donald Trump, la amenaza muy, muy peligroso. Pero en el otro partido con Joe Biden, ni tampoco él es un centrista con una mirada atrás, no una mirada de cómo aprovechar esta crisis como momento de oportunidad, de reenvisionar un estadounidense, una política interna y externa. Entonces es otra vez una situación muy, muy problemática. Todo es muy complejo en Estados Unidos y en este momento, además, con esta situación tan difícil que se le sale de las manos al gobierno. Para despedirte brevemente, James, déjame preguntarte con respecto a la estrategia del fármaco que el gobierno, a través del presidente, siempre, como lo dice, con toda esta grandilocuencia, que es lo mejor que les va a pasar para salvar al país y a la salud, hacia allá está llevando entonces la estrategia. Lo que hay detrás de ello es, sí, algún interés por salvar vidas, o lo que hay es un gran negocio con una farmacéutica. Yo creo que el mercado, de la perspectiva de Donald Trump, es el foro más importante. Realmente no está enfocado sobre la salud. Por ejemplo, si era un interés realmente sobre la salud de la población, deberíamos hablar con los cubanos. Todos los otros países del mundo, incluyendo los países más desarrollados, están en comunicación con los cubanos de sus medicinas, como ellos están controlando esta pandemia. Pero los Estados Unidos, ni los republicanos, ni los demócratas están explorando, por ejemplo, con los cubanos en este caso. Entonces, realmente no hay una estrategia, no hay un eje para resolver el problema de salud. Y el hecho de que Donald Trump quiere abrir los mercados, la economía, es para los más marginalizados que necesitamos entrar el mercado a abrirlo. Entonces, otra vez es una locura y estamos tratando de organizar la ciudadanía realmente de reenvisionar posibilidades, como estamos reenvisionando la policía. Necesitamos reenvisionar nuestro proceso económico y política en general. Este es el momento de oportunidad en este contexto de crisis que estamos viviendo. Gracias, James. Es importante seguir el pulso de esta manera con respecto a la situación tan compleja que vive Estados Unidos en este momento. Muchas gracias, James. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Así nos vamos de esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Un placer como siempre. Sigan con nosotros. Hasta mañana.